con proyecto de decreto para modificar la fracción 29 del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Puebla de Zaragoza, con base en la siguiente exposición de motivos. Todos los días, la legislatura de los estados y la federal expiden, modifican, derogan o abrogan leyes y decretos. Al hacerlo, crean o extinguen obligaciones y derechos para la población, para las instituciones o para un determinado grupo de personas o dependencias públicas. Estas reformas suelen contener condiciones de tiempo, de hacer o no hacer, y de forma para sus destinatarios generalmente las siguientes. Primero, crear determinada institución o organismo en cierto plazo de tiempo. Segundo, modificar la estructura de una dependencia o organismo. Tercero, designar a una autoridad. Cuarto, modificar, derogar, abrogar o crear leyes secundarias, ya sean federales o locales. Quinto, crear reglamentos específicos. Sexto, establecer condiciones, requisitos o bases nuevas en una ley o dentro de una institución. Séptimo, hacer que una autoridad determinada haga o deje de hacer algo. Octavo, crear programas, planes o acciones determinadas. Y noveno, extinguir organismos en cierto plazo de tiempo. Lo antes mencionado, solo por citar algunas de las cosas que imponen las reformas legislativas al ser promulgadas. En los artículos transitorios de la ley o constitución que se trate, se plasman los plazos fatales para que se cumplan las condiciones antes señaladas. De esto se tratan los transitorios, de darle certeza y legalidad a las condiciones, formas y requisitos que han sido plasmados en el cuerpo normativo constitucional o secundario. En muchos casos, la reforma en cuestión plasmada por el legislador impone el deber de legislar, de crear una ley, adecuar una ya existente o crear reglamentos, así como otros deberes como los ya señalados anteriormente. Sin embargo, en los últimos años se ha dado con más frecuencia un fenómeno que afecta el marco jurídico de los estados y la federación. Algo así como el municipal es la llamada omisión legislativa, traducida esta en el acto o omisión por el que una legislatura, un municipio o una entidad no cumplen con hacer las modificaciones legales que una reforma legal, generalmente constitucional, pero puede ser relativa a una ley general o secundaria, previa les impuso en sus artículos transitorios, o bien en no cumplir con una condición específica que por fuerza de la propia ley debió hacerse. Las omisiones legislativas tienen diversa naturaleza y origen, a saber, y entre otras, las siguientes. Primero, la omisión de no cumplir con crear una ley o ordenamiento, plasmada en el cuerpo de dicha Constitución y establecido el plazo para consumar la instrucción en los artículos transitorios. Segundo, la omisión de no cumplir con modificar una ley o reglamento, de acuerdo a una reforma de una ley general, secundaria o constitucional. Tercero, la omisión de no crear un determinado instituto, organismo, comité o comisión por disposición legal, incumpliendo el plazo establecido en los transitorios. Cuarto, la omisión de no crear un programa, plan o política pública determinada para un ordenamiento jurídico. Quinto, la omisión de no adecuar o reformar un reglamento orgánico municipal, estatal o federal por disposición de una reforma constitucional o una adecuación plasmada en una ley general o secundaria. Y sexto, desde luego, todas las omisiones que tienen relación con la expedición de decretos, nombramiento de autoridades, creación de organismos, extinción de los mismos, etc. Las omisiones legislativas por sentencias emitidas por tribunales judiciales es uno de los casos más graves, cuando derivado de un recurso legal, en especial los de control constitucional, como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional o el amparo, un juzgador ordena a determinada legislatura que legisle de modo específico sobre cierto tema o rubro, y esta no lo hace, no cumple con el plazo que le fue otorgado en sentencia firme para realizar la adecuación legislativa pertinente. Actualmente, el marco jurídico constitucional nacional y local no establecen sanciones o procedimientos sancionadores para quienes cometen este tipo de omisiones, y en el caso de las omisiones derivadas del desacato a una sentencia de un poder judicial, los afectados se enfrentan a problemas similares por la falta de ejecutividad de la sentencia. El documento llamado la inconstitucionalidad por omisión legislativa de las decisiones en la Suprema Corte de México, de los autores Carlos Baez Silva y David Cienfuegos Salgado,
refiere que por inicio debemos señalar que la inconstitucionalidad por omisión legislativa es aquella en la que incurre el órgano legislativo con su inactividad, cuando, en virtud de un mandato constitucional, estaba obligado a legislar, es decir, el legislador vulnera el principio de supremacía constitucional. Pero abonando a lo dicho por los autores antes señalados, este es solo uno de los supuestos o hipótesis en que sucede la omisión legislativa, tal y como ya lo hemos demostrado más arriba. Coahuila no escapa del problema, y por el contrario, este se presenta de forma abundante en nuestra localidad. No son pocas las leyes con disposiciones transitorias controladas por plazos fijos y definitivos que no se han cumplido. Citemos los siguientes ejemplos. Primero, en Coahuila ya recibió en su momento de parte de la Corte una sentencia donde se le ordenaba subsanar una omisión legislativa grave, en concreto la que se encuentra mencionada en el transitorio cuarto de la Constitución de la entidad, correspondiente a la serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaídas en las acciones de inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas 15, 2010, 16, 2010, 17/2010, de fecha 25 de octubre del mismo año. Dicho transitorio refiere: se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Coahuila, consistente en regular de manera deficiente en el Código Electoral de esa entidad federativa los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional, prevista en el inciso primero de la fracción cuarta del numeral 116 de la Constitución Federal. En consecuencia, el órgano legislativo del dicho Estado deberá legislar a la brevedad posible para corregir la deficiencia apuntada antes de la celebración de la jornada electoral estatal del primer domingo de julio de 2011. Segundo, el Código Electoral de Coahuila contempla una serie de reglamentos que debieron ser expedidos por el IEPEC desde el año 2010, entre otros los establecidos en los artículos 37, 43, 78 y 127 del citado ordenamiento. En su artículo 10º transitorio quedó establecido que el Consejo General del Instituto dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de este código y expedirá los reglamentos que se deriven del mismo más tardar dentro de los 40 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Desde luego, dicho plazo fue rebasado por mucho, ya tuvimos proceso electoral sin ese reglamento. Tercero, en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza se dispone, en su artículo 378, que la impartición de la justicia municipal es una función de los ayuntamientos y consiste en vigilar la observancia de la legislación para asegurar la convivencia social, en sancionar las infracciones a los instrumentos jurídicos del municipio y amonestar a los infractores en asuntos civiles, obligando en su caso a la reparación del daño, informando los casos que ameriten la consignación a la gente del Ministerio Público. En su artículo 379 del mismo Código Municipal, la justicia municipal será ejercida por los ayuntamientos a través de juzgados municipales, los cuales actuarán como órganos de control de la legalidad en el funcionamiento del municipio. Y en el artículo 380, en las cabeceras de los municipios urbanos y metropolitanos del Estado de Coahuila, deberán constituirse juzgados municipales, los cuales se realizarán y funcionarán de conformidad con lo que dispone este título. Y en el transitorio cuarto se establece que los ayuntamientos de los municipios, que de conformidad con el artículo 10, que se refiere a la justicia municipal y recursos administrativos, están obligados a crear juzgados municipales. Deberán constituirlos y expedirlos en un reglamento que los territorios regulen en un plazo de 6 meses, a partir de la entrada del vigor del presente decreto. Ya han pasado varios lustros y nada de los juzgados municipales, a excepción del caso de Torreón, Coahuila. Y así podemos seguir con muchas leyes coahuilenses que tienen transitorios que imponen el deber de crear reglamentos, de crear programas, planes, etc., y no se hace. Consideramos que el combatir las omisiones legislativas, especialmente cuando afectan los derechos o intereses de los ciudadanos y los de las instituciones, debe ser una obligación constitucional de este Congreso. No menos importante resulta mencionar que no solo las legislaturas cometen omisiones legislativas, sino que al tener los estados, los municipios y los organismos autónomos la facultad de crear reglamentos y que estos ordenamientos muchas veces son impuestos por disposiciones constitucionales o reformas a las leyes secundarias, cometen una omisión similar a la legislativa al no crearlos. No
omitimos mencionar que en las siguientes sesiones estaremos presentando las reformas a la legislación secundaria que consideramos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se modifica el contenido de la fracción 39 del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 67, fracción 39, velar por la observancia de la Constitución y las leyes y realizar todas las acciones necesarias para subsanar las omisiones legislativas y las relativas al incumplimiento de disposiciones plasmadas en los artículos transitorios de las leyes cometidos por cualquiera de los poderes del Estado, los municipios y los organismos públicos autónomos, así como los organismos que bajo cualquier denominación y naturaleza dependan del Estado o los municipios. Con este propósito, emitirá, además de las disposiciones que regulen la justicia constitucional local, de acuerdo a lo establecido por el artículo 158 de esta Constitución, las necesarias para evitar y, en su caso, subsanar las omisiones legislativas en los términos del párrafo anterior. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y Zaragoza. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, Saltillo, Coahuila y Zaragoza, 23 de octubre de 2012. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, el de la voz, conjuntamente con el diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez. Es cuanto, presidente.